Pues este evangelio de hoy es la segunda parte de lo que vivieron los discípulos de Emaús. Está en el capítulo 24 de San Lucas. Y os hago un breve resumen de lo de antes para que entendamos lo que hemos leído hoy, ¿no? Los discípulos de Emaús, después de ver la crucifixión del Señor, sintieron en lo más profundo del corazón la decepción, la tristeza y el sentimiento de fracaso más grande que una persona puede experimentar en este mundo. Le he dado los 3 años últimos de mi vida al proyecto de Jesús, creía que iba a ser el liberador de Israel, iba a ser el rey de los judíos, iba a implantar o a imponer o a crear el reino de Dios, y le hemos visto fracasar estrepitosamente el Viernes Santo en la cruz. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos de estas ruinas? ¿Qué hacemos de este fango que es nuestra vida existencial? Nos vamos a Emaús. Y Emaús es muy gracioso porque los arqueólogos de Tierra Santa no han logrado decir dónde está. O sea, no es un lugar histórico. Emaús es donde yo me voy cuando me quiero olvidar de la fe. Emaús es quiero irme a lo que hacía antes de conocer a Cristo. Quiero irme a mis recursos para ser feliz, a mis fuentes de agua donde yo antes me alimentaba. Si yo, por ejemplo, me fuera a mi Emaús sería mi barrio, mis bares, mis colegas, no sé dónde están, alguno en prisión, otro en el cementerio, pero sería como volver a todo lo que vivía antes de la fe, que significa olvido mis sueños con Jesús. Jesús se presenta en medio de ellos, eso es el evangelio antes del de hoy, y les hace que el corazón les arda. Les empieza a explicar las Escrituras, les llama necios, empieza a hacer una lectura reconciliada de los acontecimientos y ellos empiezan a albergar en lo profundo del corazón la posibilidad de que todo lo vivido no fuera un desastre, sino que todo lo vivido en mi pasado sea necesario. Ese punto ya nos da mucha paz. Primer efecto de la resurrección: resucitar nuestras historias, y nuestras historias alegres y nuestras historias tristes. Los de Emaús son capaces de cambiar la mirada sobre lo que han vivido y ya no se sienten dos pobres ingenuos engañados, sino que abren una rendija a la esperanza. Todo lo que he vivido puede que sea necesario para llegar a ser hoy la mujer que soy, o para llegar a ser hoy el hombre que soy, o para que como pareja hayamos aprendido a querernos como que nos queremos hoy, o que mi relación con la economía o mi relación con lo material sea lo libre que es hoy y no lo apegado que era en otras épocas, ¿no? Fijaros, de 2 personas huyendo de Jerusalén, los de Emaús se convierten en 2 testigos vibrantes de la resurrección del Señor y se van corriendo a la comunidad de los apóstoles. Y ahí empieza el evangelio de hoy. Contaron los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido al Señor. Este evangelio de hoy nos posibilita que hablemos de cuál es la pedagogía de la fe. Yo, para tener fe, ¿cómo accedo a ella? Y hay una primera palabra muy clara: necesito testigos que me acerquen al Señor. Los discípulos de Emaús llevaron de la mano a los apóstoles a la posibilidad de que el Señor viviera. Toda la Iglesia se funda, toda nuestra comunidad de fe tiene sentido porque hubo unos hombres que dijeron: hemos visto al Señor. Porque hubo unas mujeres como María Magdalena, la primera en toda la historia de la Iglesia, que dijo: me he encontrado con el Señor. Nuestra fe se fundamenta en un testimonio. Y testimonio significa testigos. Y testigos significa personas que hacen experiencia del encuentro del Señor. Un testigo no es el que habla de memoria.
Nuestra fe no se puede fundamentar en que me aprendo de memoria los 10 mandamientos o las bienaventuranzas o quiénes eran los reyes católicos. La memoria es una parte de nuestra forma de entender, pero necesitamos la emoción, la experiencia, el afecto, el encuentro. Mientras mi fe se quede en la mente y no toque el corazón, mi fe es una enciclopedia teológica y no una relación con alguien. Un encuentro con el resucitado no es un encuentro con una letra, ni con un libro, ni con un papel, sino con alguien que es capaz de cambiarme mi estado de ánimo. Vemos a María Magdalena, que estaba en el sepulcro llorando de desesperación, de soledad, de tristeza. Los de Maús estaban caminando. María Magdalena se paraliza. Y eso ya nos habla de cómo es capaz de amar una mujer y cómo somos capaces de amar los hombres. Hay mucha diferencia. La mujer cuando ama del todo. Nosotros cuando amamos tenemos siempre plan B, C, D o E. Que la agenda de las antiguas novias todavía la guardamos. ¿O no? Es verdad. ¿Está quién es, no? El profesor de guitarra. Profesor de guitarra. O sea, es verdad, tenemos muchos recursos. Tú mira a los apóstoles. Después de la muerte de Cristo, ¿qué hacen? Se van a pescar. Se van a pescar con una barca. Y uno dice, ¿pero no habíais vendido las barcas para dárselo todo al Señor? ¿Quién tenía una barca de los apóstoles? Y Pedro, bueno, yo la puse en venta, pero no la vendí. 3 años, o sea, me parece que los hombres, y no es ahora hacer una lucha aquí psicológica de masculinidad y de feminidad, pero por lo que vemos en el Evangelio, las que ya no saben qué hacer sin el Señor son las mujeres. Los apóstoles, sí. Me voy a pescar, yo me voy a Emaús, me voy a casa de mi cuñado, me voy al bar. Nosotros siempre tenemos un recurso que es me voy al bar. La mujer no se va al bar, se queda llorando desesperada. Bueno, la historia es que Jesús cambia desde el corazón esas lágrimas en el anuncio, ¿no? Pedagogía de la fe, decíamos, necesitamos ser testigos. Nuestro mundo necesita ver comunidades eclesiales, necesita ver parroquias, movimientos, grupos, círculos, comunidades de base, como se llame, de la espiritualidad que sea, eso da igual, pero que el núcleo del ritmo de la comunidad sea el encuentro con el Señor. Pero ser testigos no basta. Fijaros lo que pasa. Los de Emaús van a la comunidad, anuncian que han visto al Señor y lo siguiente que ocurre es que el Señor se hace presente. Estaban hablando de estas cosas cuando se hace presente Jesús. Jesús nunca viene a una vida directamente, porque sería imponerse radicalmente a nuestra libertad. Lo hemos comentado muchas veces. Si yo estoy cepillándome los dientes en mi baño y de repente aparece Jesús resucitado y me dice, hola, buenos días, ¿es con flúor o sin flúor? O sea, me quedo seco en el baño, me desnuco contra el lavabo y me muero. Ahora mismo Jesús, si ha resucitado, aplaude. O sea, y bueno, que aplauda a la Virgen, que lo tiene más fácil, ¿verdad? Las manos ya las tiene en posición aplauso. Si el Señor aplaude, se cae. Pero me refiero, si aquí vemos un milagro patente, no nos obligaría a todos nosotros, saldríamos de aquí, o sea, con los ojos en blanco, aplaudido. O sea, no tendríamos ninguna forma de quitarnos de esta experiencia. Por eso Jesús nunca se aparece directamente a nadie, sino que hace un camino pedagógico. Que un hermano como tú, que una hermana como tú, te hablen de la resurrección, te abre un poquito el corazón. Y luego hace falta que tú quieras el encuentro. El que te creó sin ti no te salvará sin ti, dice San Agustín. Y eso significa que yo tengo que creer y pasar del fantasma a la realidad. Que hay una pregunta en el Evangelio que es tremenda. ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? ¿Por qué no creéis? ¿Acaso eres tú más fiable que Dios?
¿Acaso tu forma de razonar, de calcular, tu lógica, es más potente que la no imposibilidad de Dios? O sea, es que me parece tan ridículo que yo fundamente mi vida en mis criterios cuando tantas veces me he demostrado a mí mismo que soy un necio. Si nos paráramos a pensar las veces que hemos metido la pata, ya no nos fiaríamos nada de nosotros. Somos totalmente sospechosos de tener una vida equilibrada, por lo menos yo. ¿Vosotros qué pasa? ¿Que sois equilibradísimos? ¿Todas las decisiones que habéis tomado en vuestra vida son acertadísimas? ¿No os arrepentís de nada? ¿Nunca habéis tenido que confesaros de vuestros cruces de cable o de vuestros comentarios hirientes o de vuestras burlas o de vuestros rencores? O sea, si nuestra biografía está llena de incoherencia. Por eso tiene más lógica fiarse de Dios que fiarse de uno mismo. Por lo menos yo lo veo clarísimo. Y cuando ves a un Dios esforzándose por ser cercano, ni este evangelio me enternece. Que soy yo. Mirar mis manos, mirar mis pies, mirar mi costado. Y ya en la creatividad dice, darme algo de comer. ¿Pero tú crees que a Jesús le hacía falta comer? Un cuerpo glorioso, resucitado, blanco, brillante, que desprendía unos rayos impresionantes. O sea, Jesús era el capo, aquí estaba transformado. Y se pone a comer un poco de panga o del pescado que habría. Los pescados que hay en el lago de Genesaret, no os penséis, bogavante, atún rojo, mero, no. Pez de lago. ¿Tienen más espinas? ¿De verdad? Te comes un poquito de pez y todo lo otro es quitar. O sea, Jesús accede a entrar en nuestro lenguaje cercano. ¿Me entiendes si como? Hago una Eucaristía. ¿Me entiendes si te lavo? Creo el sacramento del bautismo. ¿Me entiendes a través de una palabra? La palabra y la escritura será lo que te acerque al Señor. Para mí, este evangelio es de muchísima humildad de parte de Jesús. Hará todo lo que haga falta para acercarse a tu vida y a la mía. Por eso ojalá que no rechacemos, que no tengamos las puertas cerradas, que no seamos tan necios para confiar más en mis lógicas que en la lógica de Dios. Su lógica tiene una palabra, amor. Su lógica tiene una palabra, perdón. Su lógica tiene una palabra, misericordia. Pues entremos a vivir así. Seamos misericordiosos, reconciliemos nuestra vida y alegrémonos de que el Señor está vivo junto a nosotros.